unas cuestiones muy básicas. Esta es una piecita muy abstracta, es un dibujo solamente para explicar eh, el concepto de intercambiabilidad y algunos problemas básicos de metrología. Esto que están viendo acá es una rueda de unos 500 milímetros de diámetro, una cosa así, y un eje, y acá, digamos, haciendo contacto con el eje y insertado en el cubo de la rueda, hay unos bujes, que son estos que ven ustedes acá en un color un poquito más oscuro. Supónganse que yo quiero fabricar este pequeño conjuntito. Nosotros quiero fabricar el eje, quiero fabricar los bujes y la rueda y montar este pequeño ensamblaje y que funcione con ciertos requisitos dimensionales. Primera cuestión elemental con la que yo me voy a encontrar. Supónganse que yo quiero fabricar este eje y empiezo haciendo un plano y acoto por el diámetro simplemente y digo diámetro 40. ¿Cuál es la primera dificultad con la que nos encontramos? Que nunca voy a poder fabricar una pieza de un tamaño exacto. Los procesos de fabricación que yo uso siempre van a dar lugar a variaciones en las dimensiones. Entonces, dicho de manera sencilla, el propósito básico de la metrología es darle un valor numérico a las dimensiones. Necesito medir. Lo que yo no puedo medir, se dice, no lo puedo fabricar. Entonces, ese es un primer concepto básico. Yo nunca puedo fabricar con una dimensión exacta. De hecho, si yo acoto de esa manera, estoy cometiendo un error. Porque la gente que tiene que fabricar y que tiene que inspeccionar y hacer el control de calidad, sencillamente no va a poder fabricar eso que yo estoy pidiendo. Entonces, acá aparece un primer concepto importante. Yo sé que las piezas van a tener una pequeña variación en las dimensiones, una desviación respecto del valor ideal que yo pongo en la cota, ¿cierto? Entonces, ahí aparece la idea de tolerancia, porque una vez que yo reconozco que no puedo fabricar con una dimensión exacta, tengo que admitir cierta variación, entonces yo voy a diseñar de tal manera de que esas variaciones que yo estoy admitiendo no hagan que el conjunto, digamos, funcione mal. Pero entonces yo voy a tener que especificar el valor de esa tolerancia, es decir, cuánto se pueden alejar de la dimensión teórica o la ideal que pone el diseñador, las dimensiones reales. Entonces, tengo el tema de tolerancias y acá me empieza a quedar en claro la importancia que tiene la metrología en la fabricación de piezas. Si yo no puedo medir correctamente con suficiente precisión, no voy a poder fabricar. Y otro concepto que es súper importante, digamos, como ustedes son ingenieros industriales, digamos, el contexto que nos interesa a nosotros es hablar de producciones estandarizadas o producciones en serio, producciones más. O sea, fabricar, yo no voy a querer hacer dos de estas rueditas. Si yo para hacer todas estas ruedas, muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, sencillamente no tendría sentido aplicarlas. ¿No? Pero supónganse que yo tengo que hacer 100.000 ejecitos como ese que tienen ahí abajo y 200.000 bujes que, que funcionen correctamente sobre ese eje. Acá aparece otro tema fundamental, que es el de intercambiabilidad, porque ¿cómo se trabaja en una producción seriada, en una producción estandarizada? Vamos a seguir hablando de este tema para que se den cuenta de la importancia que no es simplemente un nombrecito que aparece en una lista, porque el tema de intercambiabilidad influye en toda la manera en que yo manejo la empresa, la importancia que le doy al tema de metrología, que es fundamental. Cuando yo produzco en serie, me voy a terminar con una situación de este estilo. Yo voy a tener en la línea de montaje de este pequeño conjunto dos, 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 dos cajones, digamos, uno con cientos de ejes, otro con cientos de bujes. ¿Qué significa intercambiabilidad? Significa que la persona que monta tiene que poder tomar al azar un buje
de un contenedor, de un eje, de otro contenedor, montarlos y que ese montaje que yo hice satisfaga los requisitos funcionales. Es decir, yo ahí lo que quiero hacer es que el eje entre suave en el buje, gire suavemente en servicio, sin mucho roce, que no genere calor, pero tampoco puede tener un juego demasiado grande. Supóngase que eso vaya a tener unas, unas digamos, 5 décimas de luz entre el diámetro exterior del eje y el diámetro interior del buje, para producir un guiado bastante exacto también, ¿no? O sea que yo tengo, repito, tengo que poder elegir piezas al azar y combinarlas y que satisfagan los requisitos funcionales. Es decir, van a tener que estar dentro de las tolerancias que yo les asigné a las dos, de manera tal que no existan rechazos. Entonces vuelvo a la primera transparencia para que se entienda un poquito lo que estamos diciendo ahí. Entonces, ahora que tenemos una idea un poquito de lo que quería hablar, empiezo con el discurso. Lo que va a pasar cuando yo produzco en serie es que no voy a poder generar piezas de dimensiones exactas, entonces para determinar la dimensión de cada pieza y la diferencia que tiene con la medida nominal que el diseñador puso en el plano, necesito recurrir a la metrología. Medir, medir y medir. Entonces, este principio de intercambiabilidad que les comentaba es absolutamente fundamental y van a ver que yo ahora hago una pequeña digresión histórica para que ustedes se den cuenta de lo importante que es y el esfuerzo que le costó a la industria llegar a, a trabajar con intercambiabilidad verdadera. Es algo que hasta el día de hoy no surge naturalmente en la producción, sino que implica un esfuerzo importante en el diseño, en la fabricación y en la inspección, o sea, en el control de calidad. Eh, entonces acá estoy repitiendo, digamos, la intercambiabilidad implica que en un mecanismo yo lo puedo ensamblar con piezas tomadas al azar de un conjunto de piezas producidas en serie. O sea, yo las tomo al azar, pero tengo que satisfacer requisitos funcionales, ¿no? O sea, no puedo hacer entrar el eje a martillazos en el buje, por decirlo de alguna manera. O sea que tengo que poder montar sin hacer ningún tipo de retoques ni ajustes. Esto es fundamental en la producción seriada, porque ahora van a ver con los ejemplos que vamos a dar después, que son ejemplos históricos, que si yo necesito hacer ajustes o retoques en las piezas, sencillamente el sistema se vuelve antieconómico y no funciona. Así estuvimos alrededor, en la industria, alrededor de 120 años o 150 años haciendo progresos en metrología y digamos, en el diseño de las máquinas para producir piezas, porque, digamos, al principio esto no se podía lograr, esto que hoy en día de la intercambiabilidad que se da un poco por sentado, al principio no se podía lograr, y de hecho la producción con intercambiabilidad terminaba siendo no económica. Bueno, entonces voy a hacer un poquito acá una digresión histórica, para que ustedes se den cuenta de la diferencia. Y los que ya tienen alguna experiencia en algún taller o en alguna fábrica pequeña se van a dar cuenta que en algunos sectores de la industria, en talleres pequeños, en pequeñas pymes, en realidad, en algunos casos seguimos produciendo como se producía en los países desarrollados hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cómo se producía en el siglo XVIII? Si uno tenía que fabricar cualquier conjunto, un ensamblaje, un mecanismo, eh, se trabajaba con un sistema de artesanos muy calificados, ¿no es cierto? El trabajo era manual. Entonces, eso implicaba que en un ensamblaje como el que vimos, un artesano se encargaba de hacer todas las piezas y las ajustaba unas con otras. O sea, yo no producía un montón de piezas y después las ensamblaba, sino que producía, por ejemplo, en el caso del ejemplito que veíamos antes, ¿no? La rueda, el eje, los bujes, los ajustaba a mano para que funcionaran correctamente. eh, Eso lo hacía una sola persona, un artesano, ¿cierto? Eso terminaba, o sea, resultaban en
piezas en mecanismos de un altísimo costo unitario, las piezas no eran intercambiables, que ahora les voy a explicar las consecuencias que tiene eso para que se den cuenta de lo importante que es esto. Obviamente los mercados a los que se accedía eran muy reducidos, porque las piezas eran carísimas. Imagínense ustedes que en el siglo XVIII una persona común de lo que hoy llamaríamos clase media, no tenía un reloj, obviamente no tenía un auto, pero no tenía un reloj, no tenían las mujeres una máquina de coser, la gente no accedía a bienes de consumo más allá de una taza de porcelana, básicamente, ¿cierto? Eh, este tema de que las piezas no fuesen intercambiables, fíjense la consecuencia que tienen. Un problema eh, grave al que se enfrentaban, por ejemplo, los europeos en aquella época, que básicamente se la pasaban guerreando, es que las armas que usaban eran fabricadas con este tipo de procedimiento de artesanos haciendo artesanos calificados haciendo producción manual, no usando máquinas. eh, ¿Qué pasaba? Se rompía una pequeña pieza de un rifle y yo lo tenía que arreglar, no podía ir a un almacén de repuestos y pedir un repuesto y ponérselo al rifle y que el rifle saliera andando. Simplemente dejaba de funcionar y yo tenía que recurrir a un artesano calificado que fabricara una pieza específicamente para ese rifle para hacerlo funcionar. Entonces fíjense cómo acá aparece una situación típica donde no somos los ingenieros los que, los que tiramos, sino que es el mercado que empuja, ¿no? Al ir aumentando la población y el tamaño de los ejércitos, se empezaron a encontrar como que de repente tenían 200.000 rifles tirados en un galpón, que era más de lo que tenían en servicio. O sea, la gente se empezó a dar cuenta que esa forma de producir simplemente no estaba funcionando para los números de producción que se estaban necesitando. Imagínense, ejércitos de 100.000 personas necesitaban 100.000 rifles, y una fábrica de aquella época con mucha suerte podría fabricar 2, 3.000 o 4.000 rifles por año. Eh, entonces, sencillamente el sistema productivo empezó a colapsar. Entonces, en el siglo XIX, y ahora vamos a ver después algún par de ejemplitos sencillos, pero en el siglo XIX empieza a aparecer el concepto de producción de grandes series de piezas. Y empieza a aparecer la idea de que yo tengo que usar máquinas, no puedo estar dependiendo de artesanos calificados. Entonces se empiezan a introducir lentamente lo que se llaman máquinas herramientas, que son máquinas que permiten fabricar otras máquinas o fabricar piezas. Entonces, eso tiene, digamos, implementar una producción en masa. Estamos hablando acá de más de 100.000 productos por año. Eh, Ahora voy a empezar a mecanizar, a usar máquinas herramientas. La mano de obra ya no va a ser tan calificada, con lo cual va a ser más barata y más sencilla de disponer. Y voy a tener que usar muchísimo, recurrir muchísimo a la metrología. O sea, tengo que medir y controlar prácticamente de manera que en esa época se consideraba obsesiva, porque digamos, cuando la gente quiso empezar a producir con intercambiabilidad, se empezó a dar cuenta que hay que hacer un énfasis muy, muy grande en lo que es medición y control de calidad. Entonces ahí empieza a surgir la disciplina de la metrología. Eh, entonces, acá estamos repitiendo un poquito, ¿no? Pero, ¿qué es lo que yo quería lograr? Lo que quería lograr, piezas estandarizadas, que yo las puedo ensamblar eligiéndolas aleatoriamente un lote de piezas. Si yo necesito retocar, fíjense que ya el tema se arruina. Y esto es lo que pasó durante prácticamente 100 años, que era un poco como una cuestión del huevo y la gallina, porque eh, como no tenía instrumentos de medición suficientemente precisos, no podía fabricar máquinas suficientemente precisas, y como no tenía máquinas precisas, no podía hacer instrumentos de medición. Entonces, lentamente se fue mejorando los dos aspectos para, para poder llegar a producir estas piezas intercambiables sin retoques. Digamos, durante muchísimo tiempo era como una especie de intercambiabilidad mentira. Esto hasta prácticamente principios del siglo XX era una especie de intercambiabilidad mentira, donde la gente decía que estaba produciendo con una intercambiabilidad y después uno tomaba esas
piezas, desarmaba dos equipos y tomaba las piezas de uno y las quería ensamblar en otro y no funcionaban. Bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando uno puede, digamos, o llega a un sistema de trabajo donde genera piezas intercambiables? Ahora yo puedo separar el proceso de fabricación del proceso de montaje. Ahora el proceso de montaje lo realizo en una línea de montaje. Fíjense que una cosa que queda claro acá, si habrán oído mucho hablar de la famosa línea móvil de montaje de Ford, una cosa que vamos a ver es que la línea de montaje empieza a surgir un poco naturalmente. En realidad el mérito de Ford no fue inventar la línea de montaje móvil como dicen digamos, en el mito popular, porque la línea de montaje surgió un poco naturalmente, porque en la medida que yo produzco de manera económica cantidades, miles de piezas para ensamblar, eh, y no lo está haciendo un operero, un artesano súper calificado que monta ahí, digamos, al lado donde está fabricando la pieza, yo empiezo a separar lo que es la fabricación, que la hago en una máquina, produzco montones de piezas y después las ensamblo. Si están viendo esta foto, ¿me están escuchando? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, se escucha. Es horrible esto de no tener feedback porque no los veo. Sí, profe, se escucha muy bien. Bueno, fíjense, esta fotito que tienen acá es obviamente de principios del siglo pasado, como pueden ver por la moda que lucen los caballeros, pero es un ejemplo de la primera línea de montaje que implementó Ford. Eso que están armando es el magneto de un Ford T. Entonces, ¿ven los contenedores que tienen ahí abajo en la mesa las personas? Entonces, esos son muchas piecitas que yo las voy a ir tomando al azar y las voy a ir montando arriba en el magneto. Esto es una cosa que le surgió naturalmente a los ingenieros de Ford, porque al empezar a producir grandes cantidades de piezas, en que yo producía y controlaba en otro sector de la fábrica, y me aparecen acá, de repente yo no me queda otra que empezar a organizar una línea de montaje como esto que están viendo. Esto le surgió naturalmente a los ingenieros y lo empezaron a implementar en sus ensamblajes. Aparentemente, por lo que dicen los historiadores, fue el primero, el ensamblaje del magneto, y más tarde lo terminaron implementando en la línea de ensamblaje final del auto. Eso es lo que el mito dice del invento de Ford de la línea de producción, de la línea de ensamblaje móvil. El mérito de Ford fue otro, fue organizar todo este tema de la producción en masa, donde ahora van a ver digamos, la consecuencia económica y en números que tiene, que es impresionante, pero en realidad el mérito está en otra cosa, está en mucho más, en una cosa mucho más trabajada, que es en el tema de volverse prácticamente obsesivo con el control de calidad y con la metrología y con la calidad de las máquinas que uso para obtener precisiones. Bueno, Ford era un fanático de eso, y era un obsesivo de llegar a producir un coche económico para cada persona y lo terminó logrando. Pero va mucho más allá, digamos, de la bendita línea de montaje móvil. Incluso, profe, la línea de montaje, Heinz, el fabricante de ketchup, digamos, en Estados Unidos, la había hecho antes que Ford incluso. Sí, sí, perfecto, tenemos gente entusiasta en tema. Sí, señor. Ahí, dependiendo de qué historiador vas, te encontrás con gente que encuentra ejemplos en otras industrias, inclusive en industrias muy diferentes. A algunos se le ocurrió dar como ejemplo lo que eran los frigoríficos, y si vos entrabas a un frigorífico y veías cómo iban trabajando una media red, te das cuenta que eso era una línea de producción móvil, de montaje, una línea de producción, digamos, de media red, ¿no es cierto? Porque vos tenés gente fija en una posición y el producto que va moviendo, ¿no es cierto? Entonces, tenés toda clase de hipótesis con eso, pero sí, hay ejemplos en todos estos temas. Siempre, viste, los historiadores discuten porque dependiendo de, los ingleses estaban allí que la inventaron ellos, viste, los chinos que la inventaron ellos y así siguiendo, ¿cierto? Es así. No, pero en realidad el mérito de Ford, por eso te digo, pasa por otro lado, pero pasa por digamos, el liderazgo que tuvo para organizar ese monstruo que terminó armando, que ahora vamos a ver algunas cifras para que se den cuenta. Pero digamos, al uno organizar de esta manera la producción, entonces ahora sí, pudo producir grandes series, estamos hablando de más de 100.000 unidades de algo por año tranquilamente, bajar muchísimo el costo unitario y ahí sí
digamos, acceder o inclusive crear mercados como esos Ford enormes, ¿cierto? Yo voy a hacer un poquito más de digresión histórica para que se den cuenta lo difícil que fue llegar acá, y lo que tardaron, ¿no? Los industriales de aquella época. Lamentablemente, esto me daba un poquito de vergüenza al principio hasta que me di cuenta que no hay manera de explicarlo si no es así. Esto empezó en la industria de las armas de fuego, entonces no nos queda otra más que hablar un poco de armas, lamentablemente. Los, los norteamericanos estaban totalmente obsesionados con el tema de la intercambiabilidad y querían llegar a, digamos, a implementar en sus arsenales nacionales la intercambiabilidad en la fabricación de fusiles. Entonces, empezaron sobre fines del siglo XIX, perdón, sobre principios del siglo XIX, y por ahí, por 1824, empezó a haber un arsenal que podía producir con intercambiabilidad. Pero hablando de distintas fuentes, quiero ir un poquito antes para hacer alguna pequeña diferencia para que se den cuenta de algunas cositas. Si ustedes buscan un poco este tema, les va a aparecer como primer logro en la fabricación en masa y con intercambiabilidad, el que implementaron los ingleses en uno de sus astilleros. Estos hombres que tienen ahí el título, Brunel y Motley, son dos íconos en la historia de la ingeniería inglesa. Brunel digamos, hizo prácticamente de todo, desde barcos, trenes, era un talento de aquella época. Y Motley se dedicaba más específicamente a lo que son máquinas herramientas. Entonces, fíjense lo que es un ejemplo del mercado generando, digamos, la necesidad técnica generando un sistema de producción. ¿Qué les pasó a los ingleses? Tenían que producir cantidades enormes de estas piecitas que ven en la fotito de arriba a la izquierda, que son pastecas. Esto es algo así como una especie de sandwichito donde tienen dos tapas y ven ahí donde pasa la cuerda, adentro hay una polea y obviamente tienen un eje para que la polea gire. Si miran la foto de abajo a la izquierda, ven lo que era un barco de aquella época, la maraña de cabos que hay. Necesitaba una cantidad impresionante de estas pastecas, alrededor de 100.000 por año, y en un momento se dieron cuenta que tenían una limitación, era imposible producirlas con un sistema de artesano, aprendiz, con artesanos calificados, sin mecanizar como se implementaba en aquella época. Entonces, Brunel y Motley armaron una fábrica, en realidad está bien que hagan digamos, que reclamen la originalidad de esta manera de organizarse, porque es la única fábrica de este tipo que todavía existe, que hay pruebas fehacientes y que ya va a funcionar bien, ¿no? Lo que hicieron por Brunel Motley es armar una fábrica con una serie de máquinas especializadas en distintas operaciones, donde la pasteca esta se hacía de manera totalmente automática por operarios prácticamente sin calificación. Ahora, yo pongo este ejemplo para que ustedes se den cuenta de una cosita. Eso es una pasteca de madera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La madera es muy fácil de mecanizar, no necesito máquinas, herramientas muy rígidas, muy sofisticadas, son relativamente sencillas, si bien para la época fueron un logro, pero digamos no pone un reto tan importante como mecanizar acero, y además eso es una pasteca, digamos, es una polea con dos tapas y un eje, y no tengo un requisito funcional muy estricto. Yo ahí puedo tirar el eje y que quede un poco suelto, digamos, y digamos, no voy a tener unas tolerancias muy estrechas, entonces no es tan difícil de implementar. Eso es muy distinto al reto que tenía la gente que trabajaba en las armerías, produciendo este tipo de cosas. ¿Ven? Esto es un rifle de la época. El mecanismo de disparo que ven acá en las fotitos de la izquierda, para la época esto era un mecanismo de relojería complicado, ¿no es cierto? Y es metálico. Entonces, si miran un poquito el despiece, imagínense lo que era producir, lo que ven ahí en las piecitas en la foto de la derecha, producir estas piecitas de manera individual con una lima a mano, y ajustarlas uno a uno, bueno, era una cosa terriblemente lenta y antieconómica. Entonces,
el desafío de llegar a producir esto mecanizado con operarios semicalificados fue, digamos, difícil de superar. Tuvieron, desde que los norteamericanos empezaron a alentar este tipo de producción hasta que consiguieron en un arsenal nacional hacerlo, pasaron 20 años, y este hombre Hall, que yo les menciono acá, en realidad esta persona era un ingeniero brillante, en la época era considerado una especie de nerd raro, un hombre que no era de fábrica, sino era un científico loco, pero bueno, era una persona brillante. Ellos llegaron a desarrollar máquinas herramientas, las primeras máquinas herramientas capaces de mecanizar piezas con esta precisión. Fíjense que ahí les puse un orden de tolerancias. Él empezó a fabricar piezas con tolerancias del orden de los 20 micrones, que antes estaban en 2 décimas, ¿cierto? Y les pongo el tema de los calibres para verificar la tolerancia, que son, digamos, ahora van a ver que, vamos a ver qué son esos calibres, ¿no? Pero digamos, el control que tenía que tener de la producción era prácticamente obsesivo. Eso es lo que lo diferenciaba, por eso era considerado un nerd, respecto de la manera tradicional de trabajar. Ni bien uno cae en este tipo de trabajo, se da cuenta que la precisión por el empeño en el control de calidad tiene que ser muy, muy grande. Un mérito que siempre tuvieron los norteamericanos es que después este concepto de intercambiabilidad y esta forma de trabajar lo promovieron el resto de la industria. Eso lo hizo el Estado norteamericano de manera activa, no es que pasó casualmente, y que aún así tardaron bastante, pero digamos después pasó a la industria de maquinaria agrícola, relojes, máquinas de coser, todas cosas que hoy en día nos parecen triviales, pero para aquella época eran todo un logro, ¿cierto? Bueno, y fíjense, hablando un poquito, vi esta foto y me gustó, digo, les voy a comentar esto. Fíjense cómo la idea de la cadena móvil de producción necesariamente tiene que aparecer. Uno fabrica en máquinas herramientas muy capaces, o sea que pueden producir una cantidad impresionante de piezas dentro de tolerancia, y de repente se encuentra con esos miles de piezas y los tiene que montar. Esto que ven acá es la línea de digamos el sistema de producción estático que tenía en su primera fábrica Ford. Fíjense, esto que ven acá son todos autitos a medio armar. Imagínense que uno tiene que armar toda esta cantidad de autos y meter operarios acá para hacer el ensamblaje. Esto termina siendo imposible, por más que tenía equipos de gente muy entrenados, que era prácticamente un ballet. Va a llegar un momento que el tipo que está queriendo montar el motor le va a pegar con el motor en la cabeza al tipo que quiere poner el guardabarro. O sea, con esto quiero decir, la idea de la línea móvil surgió de manera natural, pero el mérito no estuvo ahí, sino que está en el tema de producir esa cantidad de piezas con un control de calidad riguroso y conseguir intercambiabilidad. También está el mérito en la gente que llevó a producir esas máquinas herramientas de tanta precisión en aquella época. Y esta es una foto de la línea. Fíjense que esta foto es del año 1906. En el año 1913 ya se armó la línea de producción móvil. Entonces, ahora yo tengo a los operarios que están montando en una posición fija y le viene la pieza, y como es intercambiable, la puedo montar en el auto que viene pasando. ¿Por qué en la primera transparencia hablamos tanto de que producir con intercambiabilidad es económico? Porque imagínense que ese operario que está montando va a poner la ruedita, por ejemplo, ahí y no entra. Entonces, la tira, agarra otra, la pone, no entra. La tira, agarra otra, entra. O sea que perdí un montón de tiempo, se me fue el auto en la línea móvil y encima tiré 2 ruedas. Entonces, por eso el tema de economía de material y de tiempo, cuando ya tengo intercambiabilidad, que decíamos en la primera parte. Un poco llamativo es que, fíjense lo difícil que fue esto, que al principio la producción intercambiable terminaba siendo más cara que la producción no intercambiable, porque les requería un esfuerzo enorme de tomar todas las piezas y ajustarlas para que anduvieran una cosa loquísima. Entonces, en las primeras fábricas de armas, pasaba que era como una especie de intercambiabilidad mentira, porque tenían que probar y probar y probar, o sea, tenían muchísimo rechazo y retoque de piezas para volverlas al ensamblaje, ¿no? Entonces terminaba siendo no económico.
Fíjense el impacto económico, esto probablemente por lo que veo ya muchos deben haber estado leyendo, pero me pareció interesante de cualquier manera ponerlo para enfatizar. Fíjense las fechas en esta tabla, 1908 a 1916 son apenas 8 años. El amigo Ford empezó fabricando este auto, el Ford T, que él quería que hasta el último campesino lo pudiera pagar. Lo fabricaba en $850, acá debe haber cambiado de planta cuando se fue de Piqueta acá a Highland Park, entonces tiene un pequeño aumento de costo, pero de $950 por auto en el 16 pasó a fabricarlo en 360, y las cifras en 1909, 13.800 y 585.388 en 1916. Imagínense ustedes que un método de producción tradicional, sin intercambiabilidad, sin usar metrología, sin sistemas de ajuste de tolerancia, es absolutamente imposible acceder a ese volumen de mercado. ¿Estamos? Por eso es que yo con esto lo que les quiero decir, esa palabrita, intercambiabilidad y tolerancia, no son palabritas en una listita. Digamos, eso tomó 150 años de esfuerzos y de poner mucho talento y mucho dinero para llegar a producir de esta manera. Son cosas que hoy en día estamos un poco por sentadas, pero tampoco están así, porque hoy en día una empresa global y competitiva tiene que seguir haciendo un... Señor, hola. 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 Sí, sí, te escucho. Ah, no, alguien quiso hablar algo. Ni idea. Bueno, no hay problema. Bueno, entonces ahora termino la descripción histórica y me voy un poquito, vuelvo al libro de metrología. El concepto de medición, entonces, es determinar el valor numérico de una magnitud lineal. Pero esto son cosas que yo creo que deben haber visto ya en física experimental, entonces no quiero extenderme demasiado en temas que ya vieron. El propósito básico de la metrología dimensional, decimos, repetimos, es verificar que los componentes que yo estoy fabricando cumplan con las especificaciones de diseño. ¿Qué son las especificaciones de diseño? Van a ser las cotas y las tolerancias admitidas. De esto vamos a hablar más en profundidad en la clase que viene del tema tolerancia. ¿Qué son las tolerancias de fabricación? Es el intervalo de valores de medida, ¿no es cierto? El intervalo de variación de la medida que yo puedo aceptar en la desviación admitida respecto del valor nominal. Es decir, si yo pongo para el eje del ejemplito que vimos en la primera diapositiva, pongo una cota nominal de 40 milímetros, una desviación admitida podría ser 39,95 y 40,05 como diámetro máximo. ¿Estamos? Esto porque es imposible obtener piezas idénticas si yo tengo que aceptar una determinada tolerancia. Una cosa que vamos a recalcar es que los errores que son inevitables en la medición, que surgen de la incertidumbre de los instrumentos que vamos a usar, tienen que ser mucho menores que esa tolerancia. Entonces, necesitamos hablar un poco de tolerancia porque si no, no entendemos cómo limitar los errores cómo elegir la incertidumbre máxima del instrumento que vamos a usar. Bueno, tal vez un poco trivial, pero lo voy a decir. ¿Qué va a estar involucrado acá? Elegir correctamente los instrumentos de medición y los dispositivos auxiliares que vamos a usar, por ejemplo, una mesa perfectamente plana y nivelada para apoyar los instrumentos de medición, y adoptar un procedimiento de medición correcto y tener un ambiente adecuado, ¿no es cierto? El tema lo habrán visto en física experimental, estamos midiendo, por ejemplo, piezas metálicas, los corrimientos térmicos, más allá de que se van más allá digamos, de la temperatura estándar de 20 grados centígrados, se van a producir errores apreciables, ¿cierto? Entonces es una cosa con la que hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de medidas nos vamos a encontrar? Bueno, los tipos de magnitud que vamos a medir son longitudes, ángulos. En mecánica, en tecnología mecánica van a aparecer otras piecitas un poco más complicadas, como son los engranajes, las roscas,
Y otra cosa que vamos a tener que inspeccionar y que medir en mecánica es la calidad de los perfiles. A nivel macrogeométrico estaríamos hablando de la ondulación que pueden tener, y a nivel microgeométrico lo que se llama rugosidad, que tiene que ver con las marcas que dejan las herramientas con las que yo mecanizo o produzco las piezas, ¿cierto? Los métodos de medición pueden ser directos, es lo que ustedes ya habrán hecho en física experimental, por ejemplo, aplicar un calibre, un micrómetro sobre una pieza y obtener la medición. Y digamos, un método de medición que se usa muchísimo en tecnología mecánica es por comparación, y lo pueden ver acá en el esquemita de abajo a la derecha, donde yo lo que voy a usar es un patrón de medida, que lo puedo obtener apilando una serie de bloques patrón, que ahora vamos a ver qué son. Con eso voy a tener una medida de referencia, y después voy a colocar acá, en vez de esta serie de bloquecitos patrón, la pieza que quiero medir, y la cota, digamos, real de la pieza va a salir por diferencia con la medida de estos bloquecitos patrón, ¿cierto? Se lo estoy obteniendo por comparación. Vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, acá es donde yo no me quiero extender, después esto supongo que ya lo deben haber visto todo, lo mencionamos rápido. ¿De qué va a depender la precisión de la medición? Va a depender básicamente de la aptitud de los instrumentos que uso, pero también de factores personales, acá donde la medición no es automática, como es el caso que vamos a ver al final con las máquinas de medición por coordenadas. Si yo lo hago manual, obviamente el factor personal va a influir muchísimo, y de hecho el personal de metrología tiene que ser bien entrenado, porque si no, digamos, los errores van a ser apreciables, ¿cierto? Los errores que uno introduce cuando no está calificado son importantes, como sabrá cualquiera que trató de medir una pieza, ¿no es cierto? Va a depender también de yo tenga alguna diferencia de temperatura entre la pieza y el instrumento, digamos, porque tengo un coeficiente de dilatación. Entonces, si las dilataciones son distintas, los errores que aparecen digamos, en proporción a las tolerancias que van a haber que se manejan en mecánica, esos errores son apreciables, son grandes. Entonces, si tomamos, por ejemplo, un pie de rey, tenemos acá una lista de los factores que van a influir en la precisión. Me estaba acordando, chicos, ustedes tienen disponible ya ahí en el campus un apunte del grupo de tecnología mecánica, de la carrera mecánica, que está muy completo, así que se pueden referir a ese apunte para ampliar todo esto que estamos viendo. De cualquier manera, la mayoría de estas cosas están tomadas de ahí. ¿Cuáles van a ser los factores que influyen o que inciden en la precisión de esa medición? La calidad de fabricación del calibre y la calidad digamos, de los instrumentos o de los auxiliares que uso para calibrar ese calibre. Por ejemplo, los bloques patrón, que ahora vamos a ver qué son, que utilizo para calibrar el calibre, ¿cierto? El error que vaya a tener ese proceso de calibración, el desgaste que pueda tener en el calibre o en un micrómetro, y otra cosa muy importante, las deformaciones locales. Cuando yo estoy midiendo una pieza metálica con un calibre, con un micrómetro, la medición el resultado de la medición se va a ver afectado por la fuerza que yo aplico a la pieza, porque las deformaciones elásticas de la pieza o del calibre pueden llegar a ser apreciables, ¿cierto? También esa fuerza que yo estoy aplicando puede deformar al propio instrumento de medición. Bueno, después tenemos como importante los factores personales que ya habíamos mencionado, que es, digamos, la vista. Ahora vamos a ver, por ejemplo, hay calibres con un nivel de apreciación que con mi vista yo, por ejemplo, me resulta muy incómodo utilizarlos, y hay otras cuestiones de práctica, ¿no es cierto? El tacto, digamos, cómo evalúa uno la fuerza que está aplicando la medición, eso influye muchísimo en el resultado. Esos son factores del operador, ¿cierto? Diferenciábamos
esto seguro lo vieron, estamos haciendo un pequeño repaso acá, dos tipos de errores, sistemáticos y aleatorios, ¿no es cierto? Los sistemáticos son errores constantes que uno fácilmente los puede corregir, los puede eliminar. El más obvio es un error de cero. Por ejemplo, en un micrómetro lo cierro y estoy midiendo ya una décima, tengo corrido el cero. Entonces, tengo que revisarlo, que calibrarlo y eliminar ese error sistemático. Lo que no me puedo sacar nunca encima son los errores aleatorios. Si yo hago una serie de mediciones sobre una pieza y grafico los resultados, voy a tener, digamos, una distribución de valores como la que tengo en esa curvita que está presentada en la figura de abajo a la derecha. Esa es una distribución normal o de Gauss. Si no tengo errores sistemáticos, digamos, la mayor, digamos, la medición más probable va a estar cerca del valor medio, y la curva de Gauss va a estar centrada en el valor medio. Voy a tener un intervalo de dispersión. Si yo, digamos, tengo 3 dispersiones, 3 sigma, digamos, por ejemplo, un D llamamos a todo, digamos, a un intervalo determinado, ¿no? Si yo tengo menos 3 sigma a la izquierda y 3 sigma a la derecha, digamos, el 98% de los resultados de la medición va a estar ahí abajo de la curva, ¿no? Entre menos 3 sigma y 3 sigma, donde sigma es la dispersión. Esos errores no pueden eliminarse. Después vamos a ver que, digamos, de cualquier manera yo tengo que acotar la incertidumbre del instrumento, o, digamos, seleccionar un instrumento con una incertidumbre suficientemente chica para que la medición sea válida, ¿no es cierto? ¿A qué llamábamos incertidumbre? Que es lo que nos va a importar, el valor con que nos va a importar trabajar. Es la indeterminación que tengo en una medida. Vendría a ser el inverso de la precisión, ¿no es cierto? Cuanto más incertidumbre yo tengo, más indeterminación. Cuanto más precisión, en realidad tengo menos dispersión en la magnitud de la medida que estoy midiendo, ¿no es cierto? El valor, digamos, o una cota que yo estoy midiendo la voy a poder expresar siempre de esta manera, ¿no es cierto? En la ecuación que tienen, L igual, o sea, el valor medio va a ser igual al valor medio más menos la incertidumbre sobre 2, donde ese valor de incertidumbre nos lo va a estar informando el fabricante del instrumento. Bueno, esto se determina, el valor de incertidumbre se determina de acuerdo con normas, ¿cierto? Obviamente esto está estandarizado. ¿Cómo se va a presentar la incertidumbre? En algunos casos la van a tener, para un instrumento la van a tener dada de esta manera, donde ustedes no ven mi cursor, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Estoy hablando de esto. Bueno, ven acá donde dice ejemplo, igual más menos 20 micrones, les está dando directamente una magnitud con el semi-intervalo, ¿no es cierto? Más menos 20 micrones, pero por lo general se da de esta manera con la ecuación que está abajo, ¿no es cierto? Donde la incertidumbre me está dependiendo de la longitud que estoy midiendo. ¿Por qué le pusimos acá en rojo en milímetros? Porque cuando hacen la primera práctica hay una confusión muy típica que ponen L, suponen que están midiendo 50 milímetros, ¿no es cierto? Esa medida de L va en milímetros, ¿cierto? Entonces a mí me va a quedar, cuando calculo la incertidumbre, 2 más 50 sobre 75, ¿no? Acá muchos cometen un error de unidades, entonces le da cualquier cosa a la formulita. Hay que acordarse siempre que cuando el fabricante me da la expresión de la incertidumbre mediante una ecuación de este tipo, L está en milímetros. Obviamente ese valor 2,75 va a depender del tipo de instrumento. Bueno, entonces es una cuestión importante que hay que entender para nuestro trabajo, no solamente para la práctica número 1. Este tema de la regla de oro de la metrología, es decir, ¿cómo elijo yo cuando hago la selección del instrumento, el nivel de precisión que necesito, ¿no es cierto? Porque si yo soy un metrologista, probablemente la primera elección mía va a ser recurrir a un instrumento muy preciso, pero
Por lo general, si bien la tecnología trata de que esto no sea así, en la medida que el instrumento es más preciso, va a ser más difícil de utilizar, más caro, más lento, va a tener esa serie de desventajas. Si bien me va a permitir disminuir la cantidad de rechazos, va a ser más lento. Eso realmente en una producción en serie, en un volumen grande, es una limitante, hay que tener cuidado. Nos va a hacer lento el proceso de verificación. Entonces, la segunda tendencia sería utilizar un instrumento más sencillo, de menor costo, más rápido, pero el problema que yo voy a tener si simplifico demasiado la medición y recurro a un instrumento de poca precisión, es que voy a empezar a tener mucho rechazo de piezas buenas. Supónganse, el límite dentro de tolerancia, el límite de un eje es 40,1 milímetros, ¿no es cierto? Entonces me viene una pieza cuya dimensión real es 40,1, yo mido con un instrumento con una incertidumbre muy grande, el valor que me arroja es 40,15 y digo, no, esta pieza está mal porque se me fue en 50 micrones, y no, en realidad la pieza tenía 40,1 y yo la tiré porque me vi mal, ¿estamos? Entonces uno empieza a tener mucho rechazo por estar usando un instrumento de menor precisión. Entonces, después de muchos años de experiencia, surge la bendita regla de oro de la metrología, que lo que dice es que la incertidumbre del instrumento que yo elijo tiene que ser un décimo de la tolerancia de la pieza, ¿estamos? Entonces, por ejemplo, yo tengo tolerancia 50 micrones, la incertidumbre tiene que ser 5 micrones. El problema que se van a encontrar ustedes mismos en la práctica es que cuando la tolerancia es chiquita, ese valor que me surge de hacer tolerancia sobre 10 es muy chiquitito. Entonces, los instrumentos que ustedes tienen a disposición se van a dar cuenta, porque nosotros les vamos a dar una tabla donde van a tener esa formulita para cada instrumento que pueden elegir, donde tienen, qué sé yo, 2 más L sobre 75. Cuando hacen esa cuenta, les da un valor de incertidumbre, digamos, muy grande comparado con tolerancia sobre 10. O sea, el instrumento no le sirve. Entonces, esa regla de oro se relaja, se llega a esta desigualdad que tienen acá abajo. Atenti cómo escriben la desigualdad. No sé cómo vamos a hacer ahora que es virtual, pero cuando les tomamos examen escrito, más o menos el 30% de la gente la escribe al revés. Porque, pero acuérdense de esto, chicos, o sea, el valor de tolerancia sobre incertidumbre igual a 10 significa que la incertidumbre es un décimo de la tolerancia. Yo puedo ir entre un décimo y un tercio, ¿tá? Siempre más grande que un décimo, nunca más grande que un tercio. Nunca más grande que un tercio, la incertidumbre nunca más grande que un tercio de la tolerancia. Haciendo las cuentas, uno se escribe mal la desigualdad, se da cuenta que está cometiendo un error. Yo abajo lo que hice le puse directamente, ¿ven? T sobre I igual a 3, o sea que acá tengo la incertidumbre, un tercio de la tolerancia, es un instrumento de menor costo, pero aumenta el rechazo de piezas. Si tengo T sobre I igual a 10, va a ser un instrumento que me va a rechazar menos piezas, pero va a ser un instrumento de mayor costo. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la regla de oro generalizada, digamos, en la mayoría de los casos, ¿no? Esto se van a dar cuenta que surge de ver la magnitud, digamos, el campo de la tolerancia. Si es muy chiquitita, digamos, la regla de oro escrita así, es sobre igual 10, es difícil de cumplir. Bueno, algo que les quería mencionar este año, que siempre me olvido, es este temita de estos inocentes bloquecitos, que uno dice, ¿y esto por qué es importante un cuadradito de metal? Bueno, estos bloques se llaman bloques patrón, serían lo que yo empleo, por ejemplo, para medir, por comparación, como ustedes ven en esta figura. Esta pilita está armada con estos bloques de control, que los inventó un ingeniero sueco que se llamaba Johansson. Fíjense la fecha,
y uno puede empezar a atar cabos, cómo es que a raíz de todas estas cosas, la metrología empezó a progresar y se pudo llegar realmente a intercambiabilidad verdadera. ¿Qué hizo este hombre? ¿Cómo se procedía antes de él? Cuando uno quería medir por comparación, fabricaban bloques de comparación. O sea, es un bloquecito que supongamos, yo quiero controlar una medida de 40 milímetros. Bueno, me fabrico un bloque de acero lo más preciso posible de 40 milímetros, y entonces por comparación mido utilizando ese bloque. Eso se hacía sin demasiada precisión, con un pequeño detalle. Si uno tenía que controlar 1000 medidas en un mecanismo complicado, hacían 1000 calibres. Esto realmente le pasó a Johansson cuando se hizo cargo del control de calidad de una fábrica importante. Entonces dijo, no, esto no puede ser, es un disparate. Entonces, digamos, la originalidad que tiene el trabajo de él es que se ideó un mecanismo de fabricación, básicamente un mecanismo de pulido para hacer juegos de bloques, o sea, hacía bloques de distintas medidas para combinarlos. Por ejemplo, yo quiero hacer un bloque de 40,1, uso dos bloques de 20 y un bloque de, perdón, un bloque de 20 y un bloque de 20,1. Entonces, fabricó un juego reducido de bloques. Como ven acá tienen un jueguito, ven, es una cantidad finita de bloques que combinándolo yo puedo obtener cualquier medida que necesite. ¿Por qué pudo hacer esto con precisión? Porque, digamos, él fue poniendo a punto un proceso de mecanizado, de pulido muy, muy preciso, que se llama lapidado. Entonces obtenía superficies extremadamente planas y de muy buena calidad, muy pulidas, de manera tal que si uno une esos bloques, lo que nota es que inclusive se genera una fuerza de adherencia importante. Y además la precisión dimensional que tienen los bloques eh, es muy grande. Esto le tomó unos cuantos años llegar a desarrollarlo, pero aunque parece un bloquecito inocente, esto terminó siendo digamos, una herramienta fundamental en metrología, porque me permite hacer varias cosas. O sea, puedo medir por comparación, pero también me sirve, y esto es fundamental, para calibrar los instrumentos de medición que yo uso en la medición en fábrica. Bien. Bueno, entonces acá repetimos un poquito, tenemos el juego de bloques. Digamos, lo que se inventó este hombre Johansson, ven cómo armaba el juego de bloques. Tiene, por ejemplo, un bloque de 1 milímetro con 0,5 micrones. Fíjense el orden de precisión con el que está trabajando. Estos son, digamos, de menos de 1 micrón. Después tiene 9 bloques, llevando las medidas entre 1 milímetro más 1 micrón, tengo acá, hasta 1,009, o sea, 1 milímetro más 9 micrones. Y así siguiendo se va armando, digamos, los juegos de bloques, y en este caso tiene 88 en total, pero con estos 88 genera una cantidad impresionante de medidas para, para poder medir por comparación. Acá abajo lo que tienen es un ejemplito. Fíjense la magnitud de la medida que uno quiere armar para comparar. Estoy acá queriendo comparar hasta el orden del micrón. Tengo 5 micrones acá, 5 milésimos de milímetro, perdón, 5 10 milésimos de milímetro. Estos son el 8 serían 8 micrones, acá tengo la mitad del micrón. Y es combinando los bloques, ¿ven? Empieza por la magnitud más chiquitita, poniéndola, y después sigue con la siguiente, ¿ven? Y sumando le da la medida a la que necesita llegar. En el cuadro de la derecha ven que hay 4 clases de distintos, digamos, la clase más fina de estos bloques es extremadamente costosa, se usa solamente en mediciones, digamos, de tipo científicos, digamos. Clase 2 lo usaría prácticamente en el taller, clase 1 para inspeccionar, y la clase 0 en un laboratorio de metrología, en distintos niveles de precisión.
Bueno, estos bloquecitos que tienen un efecto tan sencillo terminaron siendo una herramienta fundamental. Tienen en el apunte de metrología una descripción mucho más completa de esto. Estos bloques tienen un trabajo impresionante porque hay que hacerlos de mucha dureza, con una terminación superficial perfecta, perfectamente plana. Tienen que tener una estabilidad dimensional muy importante. Entonces, los de acero tienen un tratamiento térmico bastante complejo para que después su medida no varíe a lo largo del tiempo. Hoy en día no se hacen solamente de acero, sino que también se hacen de cerámico y de carburos sintetizados, no recuerdo. Bueno. Y después podríamos hablar un poquitito de... ¿Están vivos todavía? Estamos vivos. Sí, 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 estamos tenemos. acá. Sí, profe. ¿Hay alguien vivo del otro lado? Cuando estén agonizando, pueden emitir algún ruido. No saben lo incómodo que me resulta no tenerlos enfrente. Es de terror. Yo en realidad no soy muy partidario de la virtualidad. Pero bueno, emitan ruido. O si se aburran demasiado, por ejemplo, pueden hacer algún ruido extraño. Bueno, lo tengo que mencionar, porque estamos hablando de metrología. Instrumentos de medida directa. La bendita reglita milimetrada que yo usaba cuando iba al secundario hace un medio siglo. El pie de rey o calibre con vernier, famoso también, instrumento muy utilizado. Y el micrómetro son los tres clásicos. Esto casi me da vergüenza, pero bueno, las reglitas también se fabrican con distintos tipos de incertidumbre. Fíjense que los fabricantes me están dando acá la incertidumbre con la fórmula de la que hablábamos, donde yo la calculo, digamos, poniendo acá la magnitud de lo que estoy midiendo. Voy a tener la incertidumbre. Creo que en Latinoamérica jamás nadie en su vida ha utilizado esta fórmula para calcular la incertidumbre a regla, pero bueno. Está. Bien, el famoso pie de rey, ahora sí. Esto es muy utilizado. Lógicamente, en el contexto que a mí me interesa para los ingenieros industriales, digamos, no me interesa mucho un taller de mantenimiento chiquitito, digamos. En una producción en serie, estos instrumentos no tienen mucho lugar, porque son muy lentos, ¿estamos? Voy a tener que recurrir a otra cosa. Pero bueno, es un clásico y hay que mencionarlo. ¿En qué consiste este instrumento? ¿Esto vieron ustedes, chicos, en física experimental? Sí. Sí, lo vimos. Sí. Lo vi como calibre. Entonces yo aburro mucho a ver, me voy No, acá. no. No, profe, está bien. Un repaso. Claro. Bueno. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Esto tiene una regla fija y una regla móvil, que es esto, ya me estoy pasando el cursor, que tiene una serie de divisiones. Hay de tres distintos tipos de apreciación, pero básicamente lo que pasa es que, digamos, alguien muy ingenioso, que debe haber sido este hombre Vernier, ahora no me acuerdo, pero lo que hizo fue hacer coincidir 20 divisiones del nonio, ese Vernier, en 19 divisiones, o digamos, 10 en 9, ¿cierto? O 50 en 49, dependiendo de la aproximación. Pero en este caso que tenemos en esta figurita, 20 divisiones del nonio en 19 de la regla fija. Entonces, es como que yo estoy repartiendo una división, ¿no es cierto? Una división de la regla en 20 divisiones del Vernier. Esa viene a ser la apreciación de la aproximación del instrumento. Entonces, bueno, esto lo que tienen acá es un poquito, poner en un poquito de matemáticas nomás lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Pero fíjense que, ¿qué es lo importante acá? ¿Cómo surge la apreciación? Yo divido la división, una división de la regla fija, que en todos los casos que trabajamos nosotros, que son milimétricos, es 1 milímetro, entre el número de divisiones del Vernier, me surge la aproximación. Si yo tengo un calibre donde tengo 10 divisiones en el nonio, va a ser, o Vernier va a ser 1 sobre 10, la aproximación va a ser 0,01. Si tengo 20, que este es el más común, es un mitutoyo, ¿no? Los calibres más comunes tienen 20 divisiones en el nonio, entonces la aproximación es
1 sobre 20, que es 0,05. Y esto que le digo que a mí que me cuesta tanto con mi vista ya, que es difícil de usar, pero también yo tengo 50 divisiones en la vernier, entonces la aproximación va a ser 1 sobre 50, que es 0,02. Recuerden una cosita, chicos, esto es la aproximación. Ahora, otra cosa distinta es la incertidumbre. Yo acá me olvidé de poner la formulita, pero van a tener una fórmula de este estilo, ¿estamos? Que se los va a dar el fabricante para el calibre, para ese calibre en particular. Nosotros lo que tenemos, lo que les vamos a dar para cuando hagan la práctica, es una lista con el calibre, la aproximación, el campo de medición y la formulita para que calculen la incertidumbre. ¿Esto se acuerdan lo que hacían? O sea, yo cuando coloco una pieza, lo que hago es, voy a medir primero sobre la regla fija y después me voy a fijar cuál es la división del vernier que me coincide con la regla fija. Por ejemplo, como en este caso le coincidió en la primera, entonces va a tener una medición de 0,1, ¿cierto? Porque es un calibre con 10 divisiones en el vernier. Yo lo que estaba pensando mandarles es para que, como no vamos a estar en el laboratorio, yo les puedo mandar tanto con el calibre como con el micrómetro, figuras así para que ustedes practiquen con distintas lecturas, y después les mando todas las respuestas para que practiquen, si no tienen el instrumento, no sé quién puede llegar a tener este instrumento en la casa, pero yo tengo uno porque fui al colegio industrial, pero supongo que no es muy común. Pero bueno, se puede practicar tranquilamente utilizando este tipo de figuras. Lo vamos a hacer tanto para el calibre como para el micrómetro. Y uno haciendo 4 o 5 lecturas ya empieza a tomar prácticas para usar. Bueno, este instrumento de medición es bastante versátil porque la idea original de medir utilizando estas que son las mandíbulas, ¿no es cierto? Esta es la idea original. Con esto yo lo que voy a hacer es medir típicamente una dimensión exterior, como es en este caso que está midiendo el diámetro de un ejecito, pero también tengo estas mandíbulas auxiliares acá atrás para poder medir, en este caso, un slot, bueno, para medir una medida interior, un resalto, esta que tienen acá, la medición B, fíjense cómo está apoyando, porque en esta mandibulita de arriba tiene un resalto, el calibre, no sé si se acuerdan, entonces uno, si tiene un escalón, lo puede medir, lo mide correctamente de esta manera, no hay que usar acá la colita como hizo acá, sino que hay que medir de esta manera, ¿está? Esto que está haciendo acá, medir con la colita, porque esto es una perforación cilíndrica, por ejemplo, de pequeño diámetro, lo mide de esa manera. Pero un escalón hay que medirlo así. Es muy versátil el instrumento. Como les digo, para una producción en serie, esto ya, digamos, falla en el sentido de la precisión, ¿cierto? De la velocidad. Esta es otra variante donde se miden profundidades. Fíjense que en este caso, en vez de tener 2 mandíbulas, tiene 2 extensiones el vernier para apoyar superficie, medir la profundidad, estoy tomando como referencia hasta que se lo piensa. Y esta variante se utiliza para medir altura. Yo esto lo voy a apoyar en una mesa de medición, un mármol, una superficie muy nivelada y plana, y voy a poder medir utilizando esa mandíbula única que tiene, estoy midiendo una altura. Bueno, y el micrómetro, que supongo que también lo vieron, es un poquito más sofisticado, pero este es un instrumento que ya tiene muchísimos años, porque en tecnología mecánica la gente aprendió rápidamente a fabricar tornillos con un paso muy controlado. Entonces, el tornillo micrométrico es una herramienta muy clásica. Esta surgió en los principios de la metrología. Básicamente lo que uno tiene acá adentro es un tornillo con un paso muy preciso, entonces cuando gira este tambor, digamos lo que está haciendo es hacer avanzar el bolsillo. Este es un micrómetro para medir exteriores, o sea, yo voy a colocar la pieza acá entre los 2 topes, y este bolsillo cuando yo muevo el tambor va a avanzar,
Esta es una variante donde fíjense que tienen el noño en el tambor, la escala acá fija, pero también es digital. O sea que esto existe hoy en día también para los calibres, es bastante común, ¿no? Esto también se les incorpora un display digital. Sí, recuerden que esto, yo acá tengo un tema, ¿no? Para la precisión. Tengo bastante amplificación de la fuerza. Entonces, si yo hago mucha fuerza con el tambor, aprieto mucho la pieza, la puedo marcar, puedo, digamos, no es conveniente para el instrumento, y además voy a tener un error importante por la deformación elástica de la pieza, y también puedo llegar a deformar, si es muy grande el micrómetro, el arco, ¿no es cierto? Acá está el tema que uno tiene, que no se tiene que entusiasmar con estar mucho tiempo tocando el arco porque también le va a introducir un error térmico, ¿no? Para minimizar el problema de la carga sobre la pieza, yo tenía este tornillito de aproximación que tiene un criquecito, donde cuando yo voy llegando, utilizo ese y voy a sentir que salta, ¿no es cierto? Escucho un clic cuando llegué a tocar la pieza. Cómo calculaba uno la aproximación. Lo usual es que uno tiene un tornillo de paso 0,5 milímetros, o sea que cuando uno gira una vuelta al tambor, como tiene paso 0,5, el husillo móvil se mueve 0,5 milímetros. Como tiene 50 divisiones, acá sobre el tambor, en el noño, entonces la aproximación de este instrumento va a ser 0,5 sobre 50, porque esos 0,5 milímetros, digamos, que movió, los dividió en 50, entonces la aproximación es 0,01. Pero en general, digamos, la aproximación del instrumento es el paso de la rosca sobre el número de divisiones del tambor. De vuelta lo mismo, acá lo que vamos a hacer es mandarles un montón de grafiquitos donde uno tiene una lectura para que ustedes digan, la lectura es tanto, y después les mandamos las respuestas atrás, para que practiquen un poquito en el uso. De vuelta lo mismo acá, para calcular una incertidumbre, la van a tener como un valor fijo, como una fórmula, que en función de la magnitud que están midiendo, y con eso pueden ver si, digamos, dada una determinada tolerancia, se cumple el arreglo de la metrología. O sea, tengo una tolerancia dada, qué sé yo, 50 micrones, bueno, 50 sobre 10, que sería la regla de oro, esos 5 micrones son mayores o menores a la incertidumbre. Eso es igual a la incertidumbre del instrumento, voy. Si no, tengo que, o uso la regla de oro generalizada o estoy afuera. Bueno, fíjense que este instrumento tiene un montón de variaciones para hacer distintos tipos de mediciones. Uno puede medir interiores, fíjense que acá la forma de las mandíbulas cambia. En este caso, lo que voy a hacer es medir un diámetro interior, porque cuando yo roto el tambor, estos topes se extienden, y puedo medir el diámetro interior. Puedo medir roscas, cambiando los topes, que tienen mostrado acá, en este detalle. Esta variante les permite medir espesores de cañerías. Con esta variante puedo medir profundidades. Con esta puedo medir chapas. Un montón de variantes. El principio de funcionamiento es el mismo, con un tornillo y un vernier en el tambor. ¿No? Mecánicamente tienen estas variantes para hacer distintos tipos de mediciones. Bueno, y por último les quería hablar un poquito, dentro de lo clásico, ¿no es cierto?, de lo que son las medidas por comparación. No sé si esto lo vieron, capaz que no es tan tipo física experimental, pero esto no es difícil de entender. Estos relojitos, ¿cómo funcionan? Yo acá adentro tengo una transmisión mecánica, ¿no? Pero este palpador se mueve en dirección vertical, entonces típicamente, cuando este palpador se mueve 1 milímetro, la aguja da una vuelta entera, y esa vuelta entera está dividida en 100 partes. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada división que yo tengo acá va a ser 1 sobre 100, va a ser 0,01 milímetros, va a representar. Y no sé si llegan a ver, pero está escrita la aproximación ahí, 0,01. ¿Para qué tiene este segundo cuadrante? Y porque si lo que yo estoy midiendo es de más de 1 milímetro, ¿no es cierto?, la aguja va a dar una vuelta entera, ya me empiezo a marear. Entonces,
¿qué hace? Este cuadrantecito, esta agujita mueve hasta el 1, por ejemplo, si doy una sola vuelta y me queda guardado ese valor, es una vuelta, y entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, en este caso no, pero en este caso de acá, ¿ven? Tengo, estará en un 1 acá, bueno, en un 1 está, sí. Bueno, no llego a ver, pero digamos, si yo tengo supóngase que tengo una medida de 1, como sería acá, 1,16, ¿está? El 1, porque me di una vuelta entera y después de la vuelta entera me viene a parar hasta acá, ¿no es cierto? O sea, dio una vuelta más esto, entonces la vuelta me quedaría guardada acá en el 1, y acá voy a leer 10 y 16, ¿está? Estoy midiendo por comparación. Esto que tienen acá sería la basecita donde yo lo voy a montar, porque esto acá está dibujado en el aire, ¿no? Yo voy a tener una base, un dispositivo de supresión acá, donde tengo una base magnética, esto lo voy a apoyar en el mármol de medición, y voy a fijar el comparador, y acá estoy midiendo por comparación, como ya vimos. Yo voy a tener un patrón, donde en el patrón lo pongo en 0, al reloj, y después cuando coloco la pieza que quiero medir, me aparece la medición, ¿estamos? Entonces voy a tener la suma de lo que yo tenía en el patrón, más lo que me lee el micrómetro, y eso va a ser la magnitud que estoy midiendo. Con esta cosa, bueno, este es un esquema, ven, de cómo funciona. Hay que tener cuidado con esto, porque yo, digamos, con el tema de la precisión, ¿no? Porque yo lo podría construir con una aproximación impresionante, pero fíjense que tiene una transmisión mecánica, donde esto lo que tiene es mucha amplificación, no tanta precisión, tiene mucha amplificación, ¿tá? Porque yo puedo mover muy poquito el palpador y enseguida hacer que la aguja gire bastante, más la amplificación que me da el radio de la aguja, o sea, tengo mucha amplificación acá, una transmisión mecánica. Esto que tienen acá es un resortito que me genera una pequeña fuerza para que apoye correctamente en la pieza, ¿cierto? Bueno, esto que tienen acá, después se los paso en PDF si quieren mírenlo, empiezan a hacer ejemplitos de medición, ¿ven? En el plano de referencia, acá yo lo puse todo en 0, acá estoy tomando una medida de 1,40, puse un bloquecito patrón, fíjense que el chiquitito me vino a 1, y acá medí 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, entonces la medida total es 1,40, si lo pongo entre 10, acá me va a guardar 3 vueltitas, y después se me vino a 0,1. Entonces es 3 más 0,1, 3,10. Y el otro no sé si lo hago porque ya van a estar bostezando. Bueno, fíjense la cantidad de usos que tiene esto. Esto es, uno puede verificar en una pieza digamos, paralelismo entre dos caras, puede verificar perpendicularidad, puede verificar, como en este caso, la excentricidad de una pieza. Esto vamos a ver después que esto es un plato de un torno, ¿no es cierto? Fíjense que tiene un eje, este plato que, digamos, gira alrededor de este eje. Monté una pieza y quiero saber si esa pieza es concéntrica con el plato. Entonces yo puedo poner el comparador sobre la máquina, entonces cuando esta pieza gira, el comparador me detecta si el eje de la pieza coincide con el eje del plato de la máquina. Acá esta verificación de concentricidad se ve más clara, ¿ven? Si el eje está perfectamente concéntrico, es perfectamente cilíndrico, no tiene defectos digamos, es perfectamente cilíndrico acá, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el plato gira, el comparador prácticamente no va a medir, no va a medir nada, ¿no es cierto? Ahora, si esto está girando muy, o sea, el eje de la pieza no es concéntrico con el eje con el eje de la máquina, de este plato que está girando, el comparador va a empezar a saltar. Es una aplicación típica. Bueno, y otra cosa, que esto vamos a hacer más énfasis en la clase que viene, chicos. Les repito, esto se adapta un poquito mejor a una producción seriada, porque imagínense que yo, digamos, en un lugar de trabajo, si yo esto ya lo tengo calibrado, simplemente pongo una pieza, mido, saco, pongo una pieza, mido, saco. De hecho, si ustedes miran un poquito acá, ven que tiene unas marcas. ¿Esto de dónde viene? Porque esta sería la tolerancia, ¿ven?
tolerancia sobre 2 para acá, tolerancia sobre 2 para acá. Entonces, si la pieza está en la medida perfecta, la aguja le va a quedar acá. Uno pone la pieza y ve si salta más allá de este valor. Entonces, rápidamente uno puede confirmar si la pieza está en tolerancia. Ahora, digamos, por ahí no es lo más adecuado para una producción seriada, igual que el calibre y el micrómetro. ¿Profe, le hago una pregunta? Señor. ¿Por qué decimos que es comparador y no es una medición directa? ¿Por qué? Por esto, ahí voy. Fíjate, mirá, ¿cómo funciona? A vos solito el reloj no te sirve de nada. Vos primero, es lo que estás viendo acá. Yo quiero medir una pieza que la medida nominal son 40 milímetros, ¿cierto? Entonces, me armo con bloquecitos patrón, nos viene bien para repasar, me armo con bloquecitos patrón, me pongo un bloque patrón de 40, ¿estamos? Entonces, bien, ahí lo pongo en 0, porque yo lo que quiero detectar es cuánto se desvía de la medida nominal. Entonces, bien. ¿Entendés? Sí, ya entendí. Entonces ahora que te quedó calibrado, saco el bloquecito patrón, vengo y pongo la pieza. Entonces, rápidamente me mide la desviación respecto de la medida de referencia. ¿Estamos? Bien, sí. Eso es por comparación. No, viene bárbaro, así repasamos la idea. Porque de paso, fíjate, si no los bloquecitos patrón, eso para alguien que no es que digamos, está habituado a la metrología, ¿qué le importan en esos bloquecitos cuadrados? Pero realmente son importantes, son un avance. ¿Saben que Ford, dicen historiadores reconocidos, que una de las pocas personas que entraba sin golpear a la oficina de Ford era Johansson? Fíjense lo que era la obsesión de Ford con el tema de la calidad. De hecho, cuando Johansson empieza a ir mal, digamos, en años malos económicos en Europa, se va a Estados Unidos y Ford se asocia a una empresa para fabricar los bloques en Estados Unidos. Y dicen que lo adoraba al viejo Johansson y era una de las pocas personas que entraba sin golpear. Deberían ser el hijo de él, Edsel y unos pocos más. Johansson entraba sin golpear, porque el avance que generó para la metrología con estos bloquecitos para hacer las medidas estas por comparación fue súper importante. Bueno, más de producción en serie, chicos. Esto lo vamos a ver más la clase que viene, ahora lo paso medio rapidón. Lo que se llama calibre de límites o calibre pasa o no pasa. ¿Cómo puedo hacer yo para controlar rápidamente si tengo un ejecito? Pónganse que tengo un ejecito como este que estaba midiendo acá, ¿cierto? Este acá. Esta medida va a variar dentro del rango de tolerancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para confirmar rápidamente si el eje está en tolerancia? Entonces, alguien muy ingenioso se inventó una cosa de este estilo. Fíjense que acá tiene unas cosas acotadas, esto vamos a entender la clase que viene, en qué consiste, pero ven que tiene, acá está marcando la desviación en 0 y acá le ponen la medida en menos. Este se llama calibre pasa o no pasa, go no go. Este es el lado pasa. ¿Qué significa esto? Que cuando yo arrimo esta cara de esta piecita, ¿ven que tiene una forma de media luna con unos topecitos endurecidos ahí? Cuando yo arrimo esta parte del calibre a la pieza, tiene que entrar con suavidad. Acá esto es medio un trabalengua. Si el lado pasa, no pasa, significa que el eje es muy grande. Entonces me está confirmando el diámetro, y ahí me voy a confundir, me está confirmando el diámetro mínimo. En el lado el lado no pasa, no tiene que pasar. Si llega a pasar, el lado no pasa, significa que el eje es chico. ¿Está? ¿Se dan cuenta cómo funcionan? Lo mismo para un agujero. En este caso, esto es un cilindro, esto tiene simetría de revolución. Entonces, una cosa que es muy común en mecánica es tener que confirmar que un agujero está dentro de tolerancia. ¿Está? Entonces, tengo un lado pasa y un lado no pasa, y con eso consigo confirmar si la pieza, si el agujero ese está dentro de tolerancia. La limitación que tiene este tipo de instrumentos es que no, fíjense, a la gente que hace control estadístico de la producción no le gustan porque no te da un valor numérico, no te dice la pieza mide tanto, no te dice nada, te dice solamente si pasa o no pasa. Entonces, es una herramienta muy rápida para poder
aceptar o rechazar una pieza. ¿Se dan cuenta? Esto es otra cosa que también fue un avance importante. Uno, supóngase que está produciendo ejecitos como el del eje ese que veíamos en el ejemplito que le puse adelante. Entonces, no necesita una precisión demasiado grande, entonces uno rápidamente con este calibre lo encara de un lado, lo encara del otro y ya sabe si la pieza está aceptada o rechazada. Después, de cualquier manera, esto lo vamos a repetir la clase que viene cuando hablemos específicamente de tolerancia. Voy a mencionar. Bueno, y voy a terminar, porque ya deben estar desfallecientes. Ahora están viendo el planito. ¿Lo ven el plano de abajo? Ya. ¿Hola? Sí, Están vivos. Bueno, escuchen, este planito no se estaba viendo cuando usé Big Blue Button, no sé por qué no me aparecía. Bueno, vamos a ver, digamos, esto es digamos, son máquinas más modernas. Es un poco, digamos, en una fábrica grande, digamos, la tendencia va por acá, ¿no es cierto? Es usar máquinas automáticas de medición por coordenadas. Bueno, fíjense, repetimos un poquito de lo que ya estamos hablando. ¿Qué problema nos enfrentamos en metrología? Lograr intercambiabilidad, bajar costos de producción y mejorar las prestaciones del producto. Hoy en día, digamos, para las empresas que son competitivas a nivel global, digamos, la obsesión con el tema de calidad es una cosa que sigue, de otra manera uno no puede competir, lo sacan del mercado, probablemente la industria automotriz es la mejor demostración, entonces, digamos, no se aceptan las soluciones de compromiso, uno tiene que producir más rápido, mejor, más barato, más durable, todo, o sea, no es que porque es más barato dura menos, porque es más barato de menor calidad, no, todo quiere. Entonces, hay que recurrir a herramientas como esta que vamos a ver ahora. ¿Qué desventaja tienen los métodos tradicionales? Supónganse que uno está midiendo usando un mármol y digamos, un comparador o un calibre para medir altura. Que una cosa que me pasa, cuando yo tengo una pieza complicada, fíjense lo que es esta pesita, a los mecánicos les encanta hacer estas cosas así, con formas complicadas, llenas de agujeritos y resalto por todos lados, es un dolor de cabeza controlar este tipo de piezas, ¿no es cierto? La de la derecha un poquito menos, pero también. En los métodos tradicionales yo, por ejemplo, tengo que reposicionar mucho, cambiar la posición de la pieza para poder medir. Entonces, como se imaginarán, eso es una fuente tremenda de errores. Cada vez que reposiciono me va a aparecer un error porque apoyo diferente, bueno, hay una serie de problemas con el tema de reposicionar. También tengo que el tiempo que utilizo para las mediciones es muy grande y está muy sujeto a error. Esto no es una listita con, digamos, un versito, sino que digamos, es realmente así. Y en la época que no existían las máquinas de medición por coordenadas, las empresas grandes empleaban una cantidad impresionante de gente muy calificada para hacer control de calidad de medición. Una cantidad de gente muy importante. Bueno, entonces, ¿qué se empezó a desarrollar en la industria? Ya desde los años 70 del siglo pasado, pero se imaginarán con el avance que permanentemente ha tenido la electrónica y las computadoras, digamos, esto ya hoy en día dejaron de ser estas máquinas una rareza y cada vez bajan más cerca de la propia línea de fabricación. En un principio eran, digamos, artilugios de laboratorio y hoy en día ya hay máquinas que trabajan prácticamente al lado de las máquinas que están produciendo las piezas. Estas máquinas de medición por coordenadas, la idea es inspeccionar automáticamente piezas de geometría compleja. Pónganse, en el caso de esta pieza, fíjense que esto está lleno digamos, de asientos para otras piezas, entonces uno va a tener que verificar, por ejemplo, que esta cara sea paralela con esta y perfectamente perpendicular con esta otra, que el eje de este agujero sea perfectamente perpendicular con el eje de este otro agujero, y una lista de etcéteras así, ¿no es cierto? Entonces, eso con los métodos tradicionales es bastante difícil. También, una cosa que se hace mucho hincapié hoy en día son los defectos de forma, no solamente las tolerancias dimensionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este agujero está ovalizado, el eje de este agujero es exactamente perpendicular a esta cara o está inclinado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Puede haber muchos desvíos de forma en la pieza. Entonces,
Eso es muy difícil o más difícil de verificar con métodos tradicionales. Es imposible, más difícil, eso es más lento. Entonces, se empezaron a desarrollar ya desde los años 70 del siglo pasado estas máquinas que son máquinas automáticas de medición. Lo que voy a tratar de hacer, y hoy en día se hace con mucha precisión, es medir la forma real de la pieza y compararla con la forma deseada. Yo, ¿cómo trabajo hoy en día en una empresa relativamente importante? Voy a tener un programas para diseño asistido por computadora, para fabricación asistida por computadora y también ahora para inspección asistida por computadora. Voy a tener un modelo sólido de la pieza esta, con todo detalle, y entonces contra ese modelo teórico o de plano, que es digamos, el intento del diseñador, yo voy a comparar la forma real que mido con la máquina. ¿Está? Y van a escuchar hablar mucho de esto, tamaño, forma, localización y orientación. ¿Se acuerdan? No solamente estoy chequeando las tolerancias dimensionales, sino que estoy chequeando si, por ejemplo, un eje está ovalizado, tiene errores de circularidad o tiene, o por ejemplo, vamos a ver en la transparencia siguiente, pero por ejemplo, el centro de un agujero, cómo está respecto a una cara de referencia. Ahí estamos hablando de localización. De orientación, suponete que yo tengo un resalto en una pieza, vuelvo acá, bueno, no tengo nada, pero también supónganse que la pieza consiste en esta base más un cilindro, el eje de este cilindro es perpendicular respecto de esta cara de referencia, esta que está acá, o no. Entonces, eso es lo que se llamaría un defecto de orientación. En general, esto, forma de localización y orientación, son lo que se llaman, digamos, cuando yo tengo defectos de forma, de localización y orientación, defectos de forma. Eso lo puedo hacer bien con este tipo de ese chequeo lo puedo hacer muy bien con este tipo de máquinas. ¿En qué consisten? Yo voy a estar moviendo en las tres direcciones, X y Z, un cabezal de medición que tiene un palpador, ¿no es cierto? Este palpador es una pequeña maravilla de la tecnología. En la punta acá tengo una cabeza de rubí, una esferita de rubí, perdón, que es la que entra en contacto con la superficie de la pieza y la va relevando. Estoy siendo muy... María Emilia me debe querer matar, pero estoy tratando de hacer una explicación sencilla. Esto es una máquina de control numérico. Voy a tener que este carro se desplaza en el eje X, este se desplaza en el eje Y, y acá va a haber un movimiento en Z. Ese movimiento lo van a hacer servomotores, que es donde yo tengo acá un controlador, y sobre cada eje voy a tener transductores que me miden la posición del cabezal. ¿Estamos? Entonces, yo voy recorriendo la pieza y recorriéndola voy conociendo la posición de cada punto de la pieza. Y voy a terminar conociendo las dimensiones y voy a terminar relevando la forma de la pieza. La voy recorriendo con el palpador. Entonces acá tienen un poquito esquematizado cómo es el procedimiento. Yo tengo esta piecita, y entonces apoyando el palpador, que eso lo va a ir haciendo, en las máquinas más modernas lo va a ir haciendo automáticamente la máquina, entonces va relevando una nube de puntos sobre la pieza. Después lo que va a hacer es hacer el software, que digamos la tendencia es que yo, digamos el software que tengo en la computadora, va a ser capaz de hacer esto, digamos, de fitearme superficie sobre, a partir de la nube de puntos, con lo cual yo voy a tener una imagen de la pieza real, digamos, real, para que tengan en cuenta que siempre tengo error de medición, ¿no? Pero una imagen relevada, digamos. Después yo voy a poder utilizar como acá para conocer los defectos de forma, una vez que yo tengo esos planos, porque, que los medí, entonces digo, bueno, a ver, por ejemplo, a ver, el eje de este cilindrito es perpendicular a esta cara. Fíjense que acá el ingeniero de diseño me lo acotó, me dijo, este plano perpendicular, ahí tiene un signito de perpendicularidad en esto que se llama cuadro de control, esta flechita indica que este es un plano de referencia. Entonces el intento del diseñador fue que el eje de este cilindrito sea perpendicular a esta cara. Bueno, al tener este relevamiento de la pieza completa, uno lo puede chequear. Esto lo hace automáticamente el software de la máquina,
y me va a emitir un informe completo con todas las dimensiones y todos, digamos, los chequeos de desviaciones geométricas que yo le pida. Las máquinas más modernas hoy en día son completamente automáticas, entonces yo le indico en el software lo que quiero que mida y el cabezal de la máquina va y va recorriendo la máquina, la pieza. Van a ver algún video y, digamos, se siguen usando máquinas que son manuales. Manuales significa que yo tengo que ir con el joystick y voy arrimando el palpador hasta que lo termino apoyando sobre la pieza y ahí le voy a gatillar una medición. ¿Estamos? Y voy a ir. Señor. Sí. Ah, interesante. Hoy en día tenés todo un área de conocimiento que se llama control estadístico de la producción. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa es una decisión de la gente que hace control estadístico de la producción. A vos te puede pasar en algunos casos que quieras hacer, verificar el 100% de las piezas. En otros casos, eso es interesante. En la clase que viene vamos a hablar un poco de eso. Porque depende de cómo vos tenés diseñada la producción. Y hay una cuestión importante acá que es lo que se llama capacidad del proceso, en relación con la tolerancia que vos tenés. Si vos tenés una máquina que es muy precisa, cuando produce la pieza, tiene, digamos, la dispersión de medidas es chica respecto a la tolerancia, entonces vos te podés permitir relajar la inspección, ¿te das cuenta? Después lo vamos a ver con un poquito mejor, con grafiquitos. Hay un coeficiente que se llama coeficiente de capacidad del proceso de fabricación, donde vos precisamente comparás eso, ¿estamos? No sé si se entendió, pero mirá, pará. A ver, vamos a hacer el dibujito, a ver si consigo la sigma acá. La sigma, la curva de Gauss. Mirá, fíjate en la cosa. Suponete que vos, acá, esto era para el instrumento, pero suponete que tu tolerancia, ¿no es cierto?, está por acá afuera. Pero tu proceso de fabricación, en realidad, digamos, tenés 3 sigma acá. Entonces, ¿qué pasa? El 98% de las piezas van a estar ahí adentro y la tolerancia está por afuera. Entonces, vas a tener muy poca posibilidad de fabricar fuera de tolerancia, ¿se entiende? ¿Entendés? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí vos podés relajar. De hecho, hay máquinas que lo incorporan a veces lo incorporan en el software. El tipo va haciendo análisis estadístico del proceso. Y si no tiene rechazos, empiezan empiezan a inspeccionar menos piezas, informa y empiezan a inspeccionar menos piezas. Eso es una cuestión del diseño, ¿entendés? ¿Qué pasa? Por ejemplo, vos estás haciendo un motor de combustión interna de buena calidad, por ahí vos querés, inclusive fíjate cómo se hace, vos inspeccionás todos los cilindros del motor. ¿Viste? Los motores de combustión interna son cilindros que adentro tienen un pistón, o sea, es un cilindro hueco con un pistón adentro que se mueve, ¿no es cierto? Entonces, el ajuste que tiene que tener es muy preciso. Entonces, muchas veces lo que se hace es inspeccionar 100%, tanto pistones como cilindros, ¿no es cierto? Y después se hace lo que se llama ajuste selectivo. Para no rechazar piezas, se eligen, ¿no es cierto?, las que machean dentro del rango de tolerancia que vos querés, ¿entendés? Con el ajuste que vos querés. Por ejemplo, hay variantes para eso que vos decís. Como te digo, hay hoy en día toda una disciplina que se llama control estadístico del proceso. Vos lo que tratás de hacer es tener buena calidad, o sea, no tener problemas de funcionalidad en los componentes, que tengan buena confiabilidad, que no se rompan, que sean de buena calidad, de manera económica, y no tener mucho rechazo en la producción. Entonces, la gente que trabaja en estadística, de control estadístico de la producción, se dedica a diseñar los sistemas de producción para lograr todo eso. Es un tema. O sea, el hecho de que vos tengas estas máquinas, está bien lo que vos preguntas, no significa que vos por ahí
quieras inspeccionar un 100% porque te toma tiempo. Eso depende de lo que estás fabricando y de la capacidad de tu proceso. No necesariamente inspeccionar 100%. De cualquier manera, me viene bien la acotación. Estas máquinas se han ido haciendo cada vez más rápidas, pero hay un tema, ¿no es cierto? En la medida que, fíjense una cosa, para yo tener buena precisión en la medición, la tengo que hacer rígida, para que la elasticidad de la máquina no afecte la medición. Ahora, en la medida que es más rígida, se hace más pesada. Si se hace más pesada, cuando la quiero mover rápido, la inercia va a hacer que me aparezcan errores en la medición, ¿estamos? O que me va a generar errores. Entonces, hay una cuestión ahí de diseño que los fabricantes han ido tratando de mejorar. Pero el tema de la velocidad de la medición siempre fue una cuestión. Se trata de que la máquina se acerque muy rápido a la pieza y después baje la velocidad. Es un sistemita de control sofisticado, digamos. Se acerca hasta una distancia de seguridad, baje la velocidad y tome la medición. Profe, igual eso hoy no es láser o... ¿Cómo? Eso, hoy por hoy no se fabrica tipo con láser o algo así. ¿No se podría qué? No se podría fabricar con tecnología láser o con Pero algo así. tenés, no te quepa la menor duda, tenés, ¿cómo se llama? Dispositivos sí, vos las podés escanear hoy en día las piezas, sí, existen, sí, no cabe duda. ¿Sí? Está esa tecnología. ¿Sí? No les armé nada porque no termino más. Porque, ojo que acá no terminamos más. Después, si quieren, después de la clase que viene les traigo algo. Sí, más vale que hay, no cabe duda. Porque acá, de cualquier manera, estas galgas se fueron perfeccionando y hoy en día lo que permiten es que vos, digamos, tiene cierta elasticidad. Entonces, la máquina toca y cede un cachitín. O sea, no es que tenés que arrimar tan lento, tiene una cierta tolerancia. Y este tipo de galgas que vos tenés acá, en las máquinas de hoy en día, pueden ver algún video en YouTube, no hacen un escaneo como uno se podría imaginar, ver esta red de puntos que tocan un puntito y se retira y tocan otro puntito y se retira, sino que hacen escaneo. Directamente se apoya, por ejemplo, vos querés chequear la circularidad esta, entonces en la esferita de rubí se apoya en un punto y recorre toda la superficie de manera continua, ¿no es cierto? Relevando muchísima cantidad de puntos, se hace un escaneo, digamos, de la superficie, ¿está? De cualquier manera, sí, existen dispositivos para escanearlas directamente. La verdad que no conozco de qué orden de precisión, ¿está? Pero bueno, les puedo traer data de eso. Es un electromecánico el que preguntó, ¿no? Hola. No era Visiomini, que es industrial. Ah, mira. No, yo, profe, industrial. Qué grande el tipo, ¿eh? Está afilado. Ah, ¿viste? Che, escúchame, mirá, bueno. Qué chamullero que es Visiomini, ven que existen distintos tipos de máquinas. ¿Qué es lo que me está limitando acá? El tamaño de la pieza. No va a ser lo mismo tener una piecita chiquita que una pieza muy grande, donde me va a exigir mucha más rigidez de la máquina. Fíjense que este tipo de máquina no me va a servir por la construcción de la mesa. Entonces, por ejemplo, para medir piezas muy grandes, como este caso estoy midiendo un engranaje enorme, acá fíjense que el movimiento en esta dirección lo está haciendo la mesa. ¿Tá? Entonces, en este pórtico, digamos, este cabezal se está desplazando en esta dirección y después tengo una medición, un desplazamiento en Z, pero en esta dirección el movimiento lo está haciendo la mesa. Esta será una configuración para piezas pesadas pero no tan grandes, y cuando tengo piezas pesadas y grandes, esta otra configuración con columnas, ¿cierto? Y en este caso, lo que está verificando, fíjense que es muy distinta la configuración, es una carrocería. Este es el estilo de cosas que se hacen con dispositivos ópticos. Che, lo que pasa es que no es una cosa que siempre lo vi, pero no, la verdad que no los conozco como para hablarte más en este momento.
pero sé que se usa muchísimo, sí. Bueno, yo termino ahí, chicos. Lo que voy a empezar a hacer es tratar de bajarles esta clase, se las voy a poner como PDF en el campus, y vamos a empezar con María Emilia a manejar el tema de las prácticas desde el campus. Entonces, les vamos a estar comunicando cómo nos vamos a manejar. La verdad que la única experiencia que tengo yo de manejarme totalmente virtual fue el primer cuatrimestre con la optativa que tengo yo, que es una cantidad de alumnos muy, muy pequeña. Tengo una consulta, profe. En tema de bibliografía, acá tenés en metrología subido 13 apuntes. ¿Todos estos 13 apuntes es de la clase de hoy? Ah, porque son los capítulos, sí, sí. No, tenés cosas de más. Tenés un capítulo sobre las máquinas estas de medición, otro capítulo sobre los instrumentos clásicos estos de medición, tenés el tema de bloques patrón. Sí, yo opté a la consulta para empezar a leer y Sí, ya. ¿qué pasa? Te van a sobrar cosas. Eso va en tu gusto. Vas a ver que hay muchas más cosas porque ese apunte lo hizo la gente del grupo para los mecánicos. ¿Estamos? Imagínate que yo Bien. estoy acá dando como un pantallazo rápido de una materia, chicos, una materia, metrología. Así que imagínate que yo estoy dando acá un pantallazo. De hecho, no es mi área de especialidad, por eso me preguntaste de estos dispositivos de, ¿cómo es? Para escanear la verdad que los sentí nombrar, pero no los conozco, chicos. Y acá te preguntan, profe, por el chat el tema del régimen de la cursada. Bueno, ese es un tema que tengo que empezar a trabajar porque la verdad que yo me estaba haciendo ilusiones, chicos, que esta materia lo íbamos a hacer a la clásica. Entonces, esta semana lo que me voy a dedicar es a reformular la materia en función de que la tenemos que dar de manera virtual, chicos. Les voy a estar comunicando esta semana cómo va a alterar. Tengo que aprender a armar los exámenes de manera virtual, mirá cómo te digo. No tengo experiencia con armando la materia de manera virtual. Así que tengan un cachitín de paciencia. Y bueno, yo no sé qué herramienta les queda más cómoda a ustedes, si el chat, hay también foro para que manden todas las consultas que tengan, las dudas. Críticas no, no pueden mandar críticas, porque me hacen mal. Sí, pero el foro está bien, si no, algún que otro mail, pero el foro siempre funcionó. Aunque yo no te pregunto porque foros he usado acá, hobby en mi casa, pero nunca lo usé en el campus. Siempre me manejé por email con los chicos. Sí, mail también. Igual creo que hay que habilitarlo. No probé igual, pero no sé. Como que iban armando, por ejemplo, para cada unidad o para cada temática, un foro distinto de consultas de esto, por ejemplo. Como para no mezclar todo en un foro, pero es lo mismo. Bueno, entonces probamos y vamos a ver qué nos va funcionando mejor. Hablando en serio, sí, ahí acepto críticas, donde vean ustedes que, chicos, yo tengo 57 años. Vos te imaginás que en el celular de casualidad se hizo WhatsApp. O sea, no soy un habilidoso del tema. Acepto críticas y voy a ir tratando de mejorar la forma en que los atiendo en la medida que me vaya poniendo práctico con el tema del campus. Esa es la realidad. De hecho, odio dar las clases así de manera virtual. Pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Bueno. Profe, perdón, la cátedra está compuesta por usted y por María Emilia, ¿verdad? Porque, sí, señora. Okay. Sí. Profe, sí. No, digo. ¿Qué pasó? No entendí. Perdón. No, pensé que lo había interrumpido. Le una consulta. ¿Se podría subir el material de la cursada al campus ahora por adelantado, como para ir viendo, leyendo, quizás mejor leer antes de la clase, etcétera?
si está el material, digamos, oficial de la cursada. ¿Cómo? Sí, ¿sabés qué pasó? Las bajé a las clases porque en realidad las voy cambiando. Por ejemplo, vos fíjate ahora que me preguntó de otros dispositivos de medición, voy a agregar. Entonces, todos los años las voy cambiando. Por eso las bajé. Ahora voy a subir esta y enseguida le subo la siguiente que la tengo actualizada también. En realidad no están por ese motivo. No están porque las voy perfecto. cambiando todos los años. No, si la puedes subir por esta, adelantado, digamos, mejor quizás, así nos vamos organizando con los te la tiempos. subo, ponerle tipo lunes, martes, porque seguro la voy a chequear. Pero esta te la subo inmediatamente, la siguiente la subo el martes. Y te ¿Son puedo... todas diapositivas o tenés algún PDF con teoría de las demás clases? Estas clases, eso lo puedo ir armando, chicos, es una cosa que tengo pensada también. Lo que están bastante cargaditas, digamos, las clases. El año pasado lo que hacíamos es, les pusimos como referencia a un libro que tenemos en el área. Digamos, es un libro que abarca todos los temas que damos en la materia. Este curso dado así se parece mucho a los cursos de manufactura que dan en las universidades norteamericanas. Entonces los libros se adaptan bastante bien, porque dan procesos primarios, procesos secundarios, algo de metrología, y para los juniors norteamericanos no lo dan con tanta profundidad. Entonces los libros se adaptan bastante bien. Tienen eso como referencia. Yo no tengo un apunte de toda la materia, por ahora. No sé si hace falta. Porque es repetir por enésima vez lo que ya está en la bibliografía, que es muy accesible. O sea, en el nivel de profundidad que la damos no es algo difícil. O sea que yendo a los papeles, digamos, ya con leer las clases, usar los PowerPoint, ya sería suficiente como para... El tipo se quiere borrar mal, pero ¿no te gusta la clase que doy? ¿No te parece que aporta un poquitito? No, para nada. Me refiero a material extra en realidad. No a la clase en sí, sino a la vos material decís. extra. Bueno, es que sí, es así. En Por realidad eso... lo ideal es que vos tomaras apuntes cuando yo te estoy hablando encima. Ahora, vos fíjate que, a ver... Claro, a lo que voy, ya con la clase y con el PowerPoint, digamos, es suficiente. No necesitamos de una bibliografía externa, quizás un PDF o algo de eso, como para poder atravesar bien la cursada. A eso me refiero, en realidad. Sí, ya te entendí. Sí. Vamos a hacer así, en el tema que veamos que falte algo, yo se los proveo. En principio, si vos prestás atención a las clases y inclusive tomás algún apunte cuando vas escuchando y haces los trabajos prácticos, no vas a tener problema para rendir. Pero voy a esto. Por ejemplo, uno de los libros que le pasamos, que es de un autor que se llama Gruber, son libros bastante accesibles. O sea, leer es como repasar un poquito la clase que te doy yo, ¿no? ¿Entendés? No es nada grave, me refiero. No es que no tienen un nivel de complejidad que los hagan muy difíciles de abordar. ¿tá? Yo creo que lo que más les cuesta a los industriales es que en realidad son temas a los que están poco habituados. Entonces por ahí como que se aburren pero no es que te resulte difícil, digamos. Vas a ver cuando te den las clases por ejemplo, de procesos primarios, que leyendo, con un poco que vos anotes, y leyendo la diapositiva ya te va a alcanzar. Porque las preguntas que yo hago en los parciales son bien al punto de lo que se da en la clase. No se pide que hagas un discurso. Perfecto. Esa es mi consulta. Sí, porque, a ver, esta materia es, digamos, es una materia que no es está en el núcleo de la carne, ni de los electromecánicos ni de los industriales. Entonces, yo no los pienso volver locos con esta asignatura, chicos, sinceramente. Profesor, yo le hago una consulta. Le hago una consulta. En el foro hay un apartado que dice apuntes de cátedra, tema de metrología, y ahí hay varios apuntes. Sí, en
tecnología está ese apunte que es muy completo, que es del grupo de tecnología de la facultad, ¿verdad? Ese apunte está súper completo, ¿sí? Sí, pero hay 13 apuntes, por ejemplo, de metrología. No, pero está bien, porque los dividió Pablo por capítulos. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, sí, pero yo estaba elogiada. viendo que la clase la hizo toda sobre esos apuntes, ¿o no? Sí, lo que pasa es que yo hice una pequeña digresión acá, como son industriales, me mandé una pequeña digresión, esto no está en el apunte, digamos, las primeras no. Estas claro. Es una charla para ponernos un poco en tema, chicos, si no, ¿entendés? Si yo empiezo a ustedes dándole directamente, es como que yo ya, cuando los tengo presencial, eh, me molesta aburrirlos, entonces traté de irle buscando la vuelta de motivarlos un cachito más. Eso no es lo único que no está. Es lo único que no está. Teniendo las diapositivas y los apuntes, eso ya estaría Sí, en metodología te sobra, y haciendo la práctica ya ahí te sobra. Sí, sí, sí. No se enrosquen, chicos, van a ver que no o sea, van a ver que la materia, la única duda que tengo es que esté siendo virtual, chicos, cuando la hacemos a la práctica, es una materia donde yo trato de ser conceptual, María Emilia los ayuda un montón, la tiene muy clara con los temas, y entonces no tienen problemas para rendir, ¿tá? No tomamos marcianadas, no hacemos trampas, o sea, no se enrosquen, chicos, con eso. Relax, sí. Mm. Sí, me da pánico hacer eso. Si vos me conocieras a mí dando las clases presenciales, no, soy un incorrecto políticamente, me da pánico hacer eso. No, acá no sabes cómo me cuidé, no sabes cómo me cuidé. No, la verdad es que no, eso no me gusta. No, me da pánico, porque puedo llegar a mandar puedo llegar a mandar alguna. Mi mujer me tuvo 3 horas, cuidado con lo que decís, cuidado con lo que, mirá que te quedas, cuidado, tenés que manejarte con correcciones. Sí, bueno, después cuando se den cuenta de qué planeta vengo yo, se van a dar cuenta por qué se lo digo. Bueno, chicos, dejamos acá. Yo me voy a estar comunicando, ténganme un cachitín de paciencia, ya le voy a ir tomando la mano es como que me negué un poquito, pero en la medida que le vaya tomando la mano al campus, los vamos a poder ayudar bien. ¿Estamos?